Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal de Noticias Mundo JB. Si eres nuevo en visitar este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas notificados cada vez que yo suba un vídeo para este canal. La inestabilidad política es la característica de Haití. Haití vive en una situación de ingobernabilidad crítica, afirma Temístocles Montaz. El problema medular de Haití ha sido la imposibilidad de llegar a acuerdos entre los sectores políticos, económicos y sociales, explica este día Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, para manifestar porque el vecino país ha vivido en una constante y crónica inestabilidad política. Alguien ha señalado que el problema de Haití se explica por el hecho de que cuando se juntan 3 haitianos aparecen 6 posiciones distintas. Por eso ha sido difícil lograr gobernabilidad en ese país, refiere Montaz en un escrito que titula a modo de interrogante: ¿pueden los haitianos crear un entorno seguro y estable en el que pueda desarrollarse un proceso político? Con datos, el dirigente político dominicano hace referencia al clima de inestabilidad que ha caracterizado el país que ocupa la parte occidental de la isla española. Ha habido 19 presidentes, un presidente cada 1.8 años, y 4 golpes de Estado, situación que ha hecho imposible desarrollar instituciones y políticas públicas de largo plazo. Los resultados están a la vista. Entre 2010 y 2019 la economía haitiana creció menos de un 1%. Este crecimiento está por debajo de la tasa de crecimiento de la población, y la producción per cápita en dólares corrientes era en 2019 prácticamente igual a la de 2010, evidencia de un país estancado. Más del 58% de la población vive por debajo del umbral nacional de pobreza según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, que, además, lo ubica como el país de América Latina con el menor índice de desarrollo humano, con una esperanza de vida al nacer de 64 años. El artículo se publica en Vanguardia del Pueblo, órgano escrito del Partido de la Liberación Dominicana, y en el portal La Propuesta Digital, en el que Montaz asegura que en los actuales momentos Haití vive en una situación de ingobernabilidad crítica. Concluye que el propósito de la comunidad internacional de lograr en Haití, a través de la MINUSTAH, un entorno seguro y estable en el que se pudiera desarrollar un proceso político, fortalecer las instituciones del gobierno, apoyar la constitución de un Estado de Derecho, y promover y proteger los derechos humanos, no se ha podido lograr. Considera que la expresión más concreta de esta lamentable situación son las bandas armadas que controlan partes importantes del territorio haitiano, que lleva a Temístocles Montaz a cerrar su escrito con la interrogante: ¿es posible todavía crear en ese país un entorno seguro y estable en el que pueda desarrollarse un proceso político, desarrollar y fortalecer instituciones, crear un Estado de Derecho y promover los derechos humanos? Y de inmediato lo que se intuye como respuesta, vista la experiencia histórica, resulta difícil responder esa pregunta. Los 3 objetivos fundamentales que expone RD para atender situación de Haití. Nueva York, Josué Fiallo, embajador de República Dominicana ante la 51 Asamblea de la OEA, habló sobre los 3 objetivos fundamentales que ha expuesto el país para atender la situación de Haití. Estos han sido externados ante la OEA y de igual manera ante la ONU. En una llamada desde Washington sostenida con periodistas del Caribe, Fiallo dijo que el primero es dar a conocer y que se entienda la situación de seguridad que existe en el vecino país. En primer lugar, indicó la ausencia de control efectivo del territorio haitiano, seguido de la incapacidad de las fuerzas del orden de ese país para atender el desarrollo de la vida cotidiana en el mismo, refiriéndose a las limitantes de almacenamiento de combustibles. De igual manera, hizo mención de la presencia de grupos armados vinculados a organizaciones criminales internacionales, que son responsables de secuestros y trata de personas. Como segundo objetivo, el diplomático citó la creación de conciencia sobre la crisis humanitaria multidimensional de Haití. Sostuvo que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, de las Naciones Unidas,
hace una evaluación anual de los países con crisis humanitarias y en la misma se ve con claridad las estadísticas sobre precariedad en seguridad y situación humanitaria. La OCHA, raíz de esa evaluación, determina un aproximado de la cantidad de dinero que se requiere para dar solución a esa problemática y la comunidad internacional puede aportar para resolver la misma, pero en este caso no se ha logrado el aporte necesario. Agregó además que la situación en Haití se ve acentuada por los desastres naturales. Como tercer objetivo, Josué Fiallo citó el compromiso que debe haber para asegurar que en Haití exista democracia funcional y respeto a los derechos humanos. Explicó que en esa nación debieron celebrarse elecciones en octubre del 2019, lo cual no fue posible y se realizarían en marzo de 2020. Por la llegada de la pandemia no se pudo y luego fueron convocadas por el presidente Jovenel Moïse para septiembre de este año, lo que se vio frustrado por su asesinato. Fiallo expresó que no puede haber respuesta a la crisis haitiana sin un liderazgo político funcional. Él mismo, elegido por los haitianos en condiciones de transparencia y con la presencia de organismos internacionales. Agregó que existe un consenso internacional de que la crisis en Haití amerita atención y respuesta. Países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Brasil, Chile y Colombia se ven afectados con una migración masiva, y naturalmente les preocupa la seguridad de su frontera, por lo que han tenido un involucramiento directo con Haití, en el sentido de la asistencia humanitaria. Haití, el líder de las pandillas haitianas, anuncia una tregua para permitir la distribución de combustible. Haití, el líder de las pandillas haitianas, anuncia una tregua para permitir la distribución de combustible. El líder pandillero, Jimmy Cherisier, alias Barbecue, ha anunciado este viernes una tregua hasta el próximo 18 de noviembre con el gobierno de Haití para permitir la distribución de combustible, en un momento en el que el país se ha visto forzado a cerrar a algunas instituciones y servicios, entre ellos más de medio centenar de hospitales. Barbecue, un antiguo policía que logró aunar a las 9 pandillas más importantes de Puerto Príncipe, la capital, bajo una suerte de confederación criminal conocida como G9 o La Familia, ha anunciado que a partir de este viernes los camiones cisterna podrán abastecerse, sin preocupación. Conductores y transportistas pueden empezar a trabajar. Hospitales, negocios, universidad y embajadas pueden comprar combustible, ha asegurado Barbecue, quien ha vuelto a insistir en que las acciones que están llevando a cabo buscan sacar a Haití de la pobreza. En un discurso transmitido por redes sociales, Barbecue ha arremetido contra los sectores que exprimen los recursos del país y ha puesto sobre la mesa del gobierno haitiano 9 exigencias, entre ellas la reapertura de todas las estaciones de servicio con los precios para el combustible anteriores a la crisis. Barbecue también ha pedido a la población haitiana que reflexione sobre las urgencias por las que atraviesa el pequeño país caribeño durante la semana que está previsto dure la tregua. Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, la siempre convulsa situación política y económica por la que atraviesa Haití desde hace años se vio un poco más golpeada. Pronto el vacío de poder degeneró en una crisis de seguridad, con asesinatos y secuestros a diarios, sobre todo en amplias zonas de la capital. Desde hace 5 semanas, las pandillas han tomado el control y han bloqueado los principales centros de suministro de combustible para presionar al primer ministro, Ariel Henry, a dimitir. La falta de combustible ha derivado en el cierre de al menos medio centenar de centros médicos y hospitales de todo el país, así como el de otros servicios públicos y privados de primera necesidad.